Comenzaremos con palabra de oración. Padre, ya hemos estado orando y cantando y así continuamos en adoración, lo cual consideramos acto de adoración y alabanza, para que estés atento a lo que tenemos que decir, ya que estar en tu presencia es algo hermoso. Hay durante el día tantas cosas que reclaman nuestra atención, pero nosotros hemos decidido dedicarnos a estudiar las Sagradas Escrituras hoy, para entender qué es lo que tú quieres decir, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Y sabemos que todo el estudio nos viene por el Espíritu Santo. Padre Santo, ayúdanos para aceptar, entender estas enseñanzas tan preciosas. Gracias, Padre Santo, porque hay muchísima gente que está con nosotros a través de la internet, la radio y la televisión. Esa es una buena oportunidad para que todos aprendan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hoy estaremos viendo la vida del rey David. Estudiamos la vida del rey David en estudios pasados. En otros estudios descubrimos que ya hace muchos años la vida de los cristianos creyentes que conocen varias de estas historias y el nombre y el pasado de las historias que se nos ha presentado en el Antiguo Testamento acerca de el rey David. Mi intención es recordarles dos cosas. En primer lugar, la Biblia que Jesús y el apóstol Pablo y todos los apóstoles reconocieron no fue el Nuevo Testamento, sino que fue este Antiguo Testamento. Y nosotros nos familiarizaremos con los héroes del Nuevo Testamento, que ya estamos familiarizados. Ese es número uno. En segundo lugar, quiero que podamos reconocer y entender de que el apóstol Pablo dijo acerca del Antiguo Testamento que todas esas cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento en el pasado fueron para nuestra enseñanza. Así que el Antiguo Testamento es para los creyentes del Nuevo Testamento. Las historias que se nos han dicho para nuestro aprendizaje. Lo que ya entendemos acerca de la Biblia. La Biblia es honesta y la Biblia no solamente nos presenta buenos ejemplos, cosas, pero estos dos fueron escritos para nuestra amonestación. Así que no solamente se nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, sino que también las Escrituras nos presentan, en este caso, la vida del rey David. Sabemos que el rey David hizo muchas cosas a contra de él y cosas que agradan a Dios. Quiero mencionar donde estamos en el estudio de hoy. El rey David, en el estudio pasado vimos que el rey David huyó de su ciudad. ¿Por qué huyó el rey David? Porque un hijo de él se rebeló contra él. Su hijo Absalón comenzó una represalia, reunió un ejército para ir a contra del rey David, su propio padre. Así Absalón creía que sería el rey que seguía. Así que hubo una amargura que se desarrolló por ese descontentamiento en el corazón de Absalón por muchos años a contra de su padre David. Esa rebelión ahora, tristemente, Absalón ya fue asesinado por el general Joab, que fue el general del rey David. El rey David ahora está tratando de regresar a la ciudad de Jerusalén. Así que el rey David se había estado escondiendo al otro lado del río Jordán. A este momento está regresando a cruzar el río Jordán hacia Jerusalén. El rey David fue llamado por Dios mismo un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Ese es un hecho. Y con todo de que David era un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, el rey David deseaba glorificar a Dios porque escribió uno de los salmos más hermosos y más reconocidos del Antiguo Testamento. El rey David vivió una vida que agradó a Dios. Hay un dicho al sur de India que dice: nada crece debajo de las sombras de un árbol viñón.
Yo no espero que ustedes sepan qué es lo que es un árbol miñón. Un árbol miñón crece al sur de India, un árbol tan raro que se extiende en todas direcciones porque las ramas que está creciendo en este árbol regresan a la tierra y se enraizan y se crían nuevos troncos de árboles. También las raíces que van corriendo debajo de la tierra brotan de la tierra y de ahí continúan más árboles. Parece que ni siquiera permite que el aire haya debajo de este árbol, porque es un sistema, crece en los sistemas de climas húmedos, en las selvas. Ese tipo de árbol puede cubrir hasta más de un acre, porque se extiende, sigue extendiéndose, tanto las raíces y las ramas se enraizan y de ahí surgen árboles nuevos. Por eso puedes ver que ese árbol tiene muchos troncos. Por eso este dicho que dice, nada crece debajo de este árbol vignión, porque ahí se anidan las aves sobre el árbol, crían nidos y los animales de la tierra hacen sus nidos debajo del árbol. Por eso es que hay ese dicho tan claro que nada crece debajo de este árbol. Entonces el rey David fue un árbol que se extendió, pero el rey Saúl fue un hombre que extendió la maldad, el malestar en aquella región y se enraizó. Esa maldad se enraizó. Cuando vino el rey David extendió su territorio, trajo paz, bienestar a la nación de Israel y su bienestar de Israel se extendió. Aún los enemigos antiguos del rey David vinieron a beneficiarse bajo el reinado del rey David. Pero, con todo y esto, la familia del rey David sufrió amargamente y bajo el árbol llamado rey David, mucha gente, incluyendo su propia familia, fueron víctimas de problemas creadas por las decisiones del rey David. Sabemos el pasado del rey David. El rey David cometió adulterio con Betsabé y ordenó asesinar al esposo de Betsabé. Sabemos que el profeta Natán vino a David y le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. En tu casa habrá problemas tras problemas, y eso vino a ser verdad. Nos damos cuenta al transcurso del tiempo que uno de los hijos del rey David, llamado Amnán, violó a esta muchacha llamada Tamar, que era hija. Otro, su hijo Absalón, asesinó a su hermano. Así que Absalón se rebeló contra su propio padre. Así que ese desatino y esa situación cruel persiguió al rey David, a punto que el rey David tuvo que huir de su país, pero a este momento está regresando. La rebelión de su hijo Absalón ya terminó, así que David está regresando, pero los problemas fueron con él. Así que en el capítulo 19 de segunda de Samuel, comenzaremos en el verso 40, que dice, el rey entonces, que ese es el rey David, el rey David entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimam. Este nombre ya lo mencionamos en el pasado. Quimam. En hebreo quiere decir Quimam, el nombre de este personaje. Yo no espero que lo aprendan, pero si tú vas a decir este nombre Quimam, cúbrete tu boca, porque algo puede salir de tu boca y molestar a los que están frente a ti. Esa es la pronunciación, Quimam en hebreo. Quizás este fue hijo del hombre que se mencionó en el estudio pasado. No quiero mencionar otra vez, pero este individuo llamado Quimam estaba yendo con el rey David, y con toda la gente de Judá acompañaban al rey David y también la mitad del pueblo de Israel. Vamos a explicar un poco aquí. Sabemos que hubo 12 tribus en Israel, ¿verdad? Todos sabemos. De esas 12 tribus, 10 tribus se quedaron al norte y 2 tribus se quedaron al sur. Estas 2 tribus se dividieron de esta manera. Las 2 tribus del sur fueron las tribus de Judá, que fue la más grande de las tribus de ese tiempo, y la tribu de Benjamín. Y de ahí fue donde vino el rey Saúl, de la tribu de Benjamín. El rey David vino a ser descendiente de la tribu de Judá y se quedó a cargo por varios años con las 2 tribus del sur. Este es Pastor Skip Acey, que nos dice, David Saúl
el río Jordán para regresar a su tierra. Yo no espero que usted recuerde todas estas palabras que le estoy diciendo, pero les puedo decir que Gilgal tuvo y tiene un significado en la historia de Israel. Porque los israelitas, bajo la dirección de Josué, cuando Moisés murió, Josué tomó la dirección y cruzaron hacia Jericó. Y antes de se derrumbaran los muros de Jericó, la Escritura nos dice que Jericó, en esas planadas de Jericó, y así nombraron aquel lugar Gilgal. Es la primera referencia a Gilgal. Gilgal, esta palabra quiere decir rolando. Esta nación está rolando porque ellos estaban pensando que Dios les estaba proveyendo a tal punto que todo estaba rolando a favor de Israel. Históricamente, los hijos de Israel fue el primer lugar donde acamparon cuando vinieron a Israel. Ahí celebraron la Pascua por primera vez en Jericó. Eso fue hace ya muchos años. Entonces, el primero rey de Israel, que fue el rey Saúl, fue reconocido e inaugurado como rey en esta parte llamada Gilgal. Por eso es que Gilgal es históricamente bien reconocido. Así que el rey David, cuando está cruzando el río Jordán hacia Gilgal, inmediatamente se encontró con gentes descendientes de las 10 tribus de Israel y de las 2 tribus del sur, y le dieron, el verso 41 dice: y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David? En esta conversación se nota que los hijos de Israel, los israelitas de las 12 tribus del norte, están incómodos contra de la gente de las 2 tribus del sur, que son Judá y Benjamín, por haberse llevado a el rey David hasta Jerusalén. Todos los hombres de Judá vinieron y se juntaron con los hijos de Israel. ¿Por qué? Y reconocen que el rey David es pariente con ellos. Todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: ¿por qué el rey es nuestro pariente? Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en él mismo David más que nosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? No hablamos nosotros los primeros respecto a hacer volver a nuestro rey, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Eso es lo que está diciendo aquí en el verso 43. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Parece ser que hubo semillas de descontentamiento que se desarrollaron en las 10 tribus del norte de Israel, porque el rey David se fue al sur. Pero vamos a ver un poquito más lo que hemos visto en el pasado. Cuando el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, murió en aquella batalla en el monte Gilboa, el comandante del ejército de Saúl, ¿cuál fue su nombre? Abner fue el nombre del general. Abner reconoció de que todo se iba a desarrollar, iba a haber adversidad, y que porque el rey David siempre había estado odiado por el rey Saúl. Por eso es que Abner inmediatamente tomó los últimos hijos que había quedado vivos, el hijo de Saúl, Isboset. Ese fue el hijo de David, y Abner lo coronó como el rey de Israel en lugar de el rey Saúl. Mientras tanto que al sur en Judá, el rey David es declarado el rey. No solamente rey de Judá, sino también de Benjamín, eventualmente de todas las tribus de Israel. Pero hay
esta animosidad, disconformidad que se desarrolló entre las diferentes tribus de Israel. Hubo ese desacuerdo entre la casa del rey Saúl y la casa del rey David. Les menciono todo esto porque todo esto va a ser importante no solamente aquí, pero también en los siguientes 2 libros de la Biblia, porque eventualmente la nación de Israel se va a separar. 10 contra 2. Y van a desarrollar una guerra civil entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, bajo Abner e Isboset. Con los del sur contra los del norte. Eventualmente, el rey David tuvo el éxito de poder unirlos y todos quedaron bajo un solo reinado. Pero a este momento se desve la semilla de descontentamiento. Algunas gentes trataron de tomar ventaja. Así que los hijos de Israel, los del norte, se sintieron excluidos. Cuando el rey cruzó el rey Jordán y se fue al sur, a Jerusalén, se sintieron ofendidos. Ellos le dijeron a los del sur: ustedes tienen celebración, están de fiesta y no nos han incluido. Por eso es que parte de esas tribus se sintieron incómodos. Era algo natural, porque cuando estaban ellos incómodos, los hijos de Judá sentían temor. Si las palabras de los de Israel y del sur prevalecieron. Este es pastor Skip Acey, que continúa diciéndonos. Leemos 2 Samuel capítulo 20 y verso 1, que dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba. No se nos olvide ese nombre. Hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, así que cada uno vaya a su tienda. Todo Israel, cada uno váyase a su tienda. Fue la orden de este individuo llamado Seba. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba. Lo que está sucediendo, el rey David ya experimentó lo más doloroso en su vida. Tuvo que huir, esconderse de su propio hijo. A este punto el rey David comienza a regresar, comienza a respirar libertad, pero la gente de su propia tierra, especialmente su propia tribu, cuando él está entrando, encuentra que se desarrolla una rebelión. Comenzó esta animosidad, esta contrariedad. Dice David, su heredad con el hijo de Isaí, cada uno de su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Estamos viendo que había problemas en el liderazgo del rey. Y siempre cuando hay problemas en el liderazgo, 1 o 2 o 500 personas, no importa la cantidad, que sea la cantidad que están incómodos. Ellos quieren tomar la ventaja de la debilidad del liderazgo. Sabemos que su administración está pasando por situaciones difíciles. Esta gente que se sentían con esa animosidad, esa contrariedad, quieren destruir al rey, y el dirigente de esta rebelión es Seba. Esta es una lección bien importante, porque aún en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dijo: toda casa que está dividida no se podrá sostener. Todo reinado que se divida se va a destruir por sí mismo. Y esto es verdad que en la casa, de verdad, en una iglesia, es verdad también en una nación. Cuando un grupo de gentes que se dividen unos contra otros, entonces no puede haber comunión ni acuerdos. Quiero llamarles la atención en algo que ustedes, y quizás no lo veamos por este tiempo, pero quiero mencionar en este caso. Sabemos que hubo una gran guerra civil contra las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. David estaba débil, así que las tribus del sur estaban débiles y otra guerra civil se desató.
todo se va a desarrollar a contra del rey David. El rey David, como quiera, continúa siendo el rey en Jerusalén. Entendámoslo de esta manera. El rey David estará en el trono hasta que aparezca el rey Salomón, que es el hijo del rey David. Cuando el rey Salomón murió, el que continuó de rey fue su hijo Roboam. Este Roboam vino a ser el rey, y los habitantes de Judá vinieron a Roboam para pedirle clemencia, y le dijeron: tu papá, el rey Salomón, fue un dirigente muy duro. Nos aumentó los impuestos a tal punto que no lo podíamos aguantar. Sí, es cierto, el rey Salomón nos construyó el templo, pero nos costó mucho. Así que si por favor puedes aliviarnos la carga y rebajarnos un poco los impuestos para poder estar más a gusto, porque a ese punto la inflación o precios estaban fuera de control y la gente estaba enojada y no querían rebelarse, pero sí querían pedirle al rey clemencia, que les aliviara todo su problema. A ese tiempo había consejeros, y Roboam fue a los consejeros jóvenes. Primero, Absalón oyó a sus compañeros, a los contemporáneos que él mismo había asignado como consejeros. Y estos consejeros le dijeron al rey Roboam: tú les vas a contestar a esta delegación de rebeldes. Diles: mi dedo meñique será más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los dirigió con un azote, yo los voy a guiar con escorpiones. Si mi padre los disciplinó con látigos, y yo los discipliné con escorpiones. Fue la respuesta de Roboam para esta delegación que pedían clemencia. Así que Primer de Reyes 12 nos dice en el verso 16, Reyes 12, 16, dice que la gente le contestó al rey de esta forma familiar. ¿Qué parte tenemos nosotros con el rey David? Nosotros no tenemos herencia con el hijo de Isaí. Así que Israel vas a tener que soportar la tensión. De ese momento en adelante, el reinado del rey David se separó en dos grupos. Y de ahí en adelante van a tener dos reyes. Un rey al norte de las 10 tribus y un rey al sur con las 2 tribus de Israel, hasta que se los lleven cautivos a Babilonia. Van a ser forzados a ir a Babilonia como cautivos, y mientras tanto el rey David murió y el rey Salomón murió. Ahora que regresaron de la cautividad de Babilonia, ellos memorizaron un cántico que decía, un cántico que cantaban, y un cántico que fue muy popular entre los hijos de todos. Decían: oh, este cántico está bueno, y se alegraban y cantaban este himno. Pero el reinado estaba dividido en 2 diferentes grupos. Luego que llegó David a la casa de Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron ellas encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Así que el rey David reconoce que estas mujeres están ahí, y él las va a considerar viudas. Recordemos que Absalón literalmente las violó. El rey David estaba consciente de todo eso, por eso es que él ya nunca más las volvió a tocar. Simplemente el rey David se aseguró que estas mujeres estuvieran bien prevenidas, que se les diera el alimento adecuado. Por eso es que el rey David ya no tuvo relaciones carnales con ellas. Pero no debía de haber habido concubinas en primer lugar, porque fue uno de los mis errores que hizo el rey David. Fue un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero en este caso el rey David fracasó, porque la Biblia dice que
el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos vendrán a ser una sola carne. El rey David fracasó cuando tuvo más de una mujer. Esto nos muestra que aún los hijos de Dios están manchados por las prácticas mundanas. En toda la historia hemos visto que el hombre se contamina. El pueblo de Dios se contamina con las costumbres mundanas de las culturas locales de diferentes naciones. Así que el rey David vio que los otros reyes tenían más de una mujer. El rey David pensó, yo también voy a tener más de una mujer. Esto vino a ser un gran, horrible problema que le azotó al rey David, porque tuvo el punto de que su hijo Absalón se opuso a él. Ahora, la nación, el reinado estaba fracturado, estaba fuera de control, porque, una vez más, yo quiero mencionar acerca de nuestro clima político que estamos experimentando en esta nación en este momento. Nuestra nación está hasta cierto punto dividida, más que nunca. Muchas gentes no lo quieren aceptar. Yo estoy viendo que nuestra nación estadounidense está muy dividida, peor que en algunas ocasiones. Así que nosotros ya no estamos considerados alrededor del mundo como una nación unida. Por eso es que nuestra nación se ve dividida. ¿Por qué? Parece ser que esta división está creciendo más y más. Pero sí entendamos esto, de que es la naturaleza del hombre humano de dividirnos por cualquier inconformidad. Por eso es que es la única forma que podremos experimentar la paz de Dios y experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros aceptamos la obra del Espíritu Santo, todo tiene solución. Todos vamos a estar en un mismo pensar, en comunión, porque nosotros los humanos por naturaleza nos dividimos. Si estuviéramos de acuerdo en todas las cosas, entonces también eso fuera malo. Tiene que haber desacuerdos, pero a este momento, cuando Pablo escribió a los Efesios, Pablo se dio cuenta de que teníamos que trabajar, tenemos que sobrevivir viendo y aceptando la experiencia del Espíritu Santo. Yo he observado al paso de los años de diferentes personas. Todos tenemos diferentes puntos de vida políticos. Yo he observado al paso de los años cómo alguna gente tiene su punto de vista y lo expresan, y es normal que cada uno exprese su punto de vista. Pero cuando estamos hablando de diferentes dirigentes políticos, claro que unos hablan a favor de unos, otros hablan a favor de otros. ¿Y qué es lo que nos va a unir en estas diferencias? Tú eres creyente, yo soy creyente, sí, gracias a Dios que tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo. Este es Pastor Esquí que continúa diciéndonos, Salmo 133, que nos dice, mirad cuál bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 136, verso 1. Pero también lo opuesto es verdad. Cuando dice, veamos cómo los hermanos están en desacuerdo porque no se unen. Veamos qué tal mal se están comportando los hijos de Dios porque no están de acuerdo y se encuentran divididos en diferentes asuntos. Vamos a ver los diferentes adjetivos. Segunda de Samuel 20, verso 4. Continúa diciendo, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. El rey David reconoce que tiene que actuar rápidamente porque las cosas se están pasando de mal en peor. Por eso le pide a su general que le reúna todo el ejército para dirigirlos y decirles qué es lo que son sus planes. Al contrario, va a haber rebelión como comenzó Absalón con las tribus del norte. Así que el rey David reconoce que si no actúa pronto, las cosas van a pasar de mal en peor. Ustedes recordarán a Amasa. Yo no espero que lo recuerden, pero Amasa, que se aparece en verso 5, dice, pues Amasa fue uno de los sobrinos del rey David, también como Joab, eran sobrinos del rey David. Eran sobrinos del rey David porque eran hijos de Zorúya.
Así que Amasa vino a ser el general. Cuando Absalón comenzó esa rebelión a contra de Amasa, vino a ser el general de Absalón. Pero el rey David no estaba muy contento con este general Joab. Joab había matado a su hijo Absalón. Así que esto le trajo incomodidad al corazón del rey David. Por eso es que en el capítulo 19, el rey David decidió hacer su general Amasa. Hoy aquí el rey David le da la primera comisión al general Amasa. Le dice, fue pues Amasa para convocar a los de Judá para que se detuvo más el tiempo que le había sido asignado. Y se detuvo más del tiempo que se le había sido señalado. Y dijo David, Absai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para él ciudades fortificadas y nos cause más dificultades. Así que el hermano fue uno de los generales del rey David. Amasa es el nuevo general del ejército del rey David. El rey David lo pone en autoridad. Entonces, el rey David le está diciendo a su general nuevo, no apareció en los 3 días que el rey David le había asignado. Por eso es que el rey David se siente incómodo y ve que el rey David dijo a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, y no sea que halle para él ciudades fortificadas y nos cause dificultades. Así que Amasa pudo haber sido un buen general, pero como general no tenía experiencia porque le tomó más tiempo reunir a las tropas que lo que el rey David le asignó, 3 días. Entonces, David llamó a Abasai. Joab todavía está presente por ahí y está esperando que se le asigne su posición como general. Verso 7 dice, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los ereteos, los peleteos, todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Como estudiamos la Biblia encontramos estos nombres tan raros. ¿Quiénes son estos peleteos y jereteos? Estos son mercenarios que el rey David había contratado por pago para que fueran parte del ejército del rey David. Eran mercenarios, esperaban recibir pago por sus servicios. Eran guardaespaldas del rey David. Dice, entonces salieron en pos de él los hombres de Judá y los ereteos, los peleteos, todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amás al encuentro y Joab estaba ceñido de sus ropas y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó hacia saludar a Amasa. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. 10. En esos tiempos era un honor tocarle la barba a otro hermano y le llamaba hermano o pariente o primo. En estos días ya no se acostumbra, pero entonces era una señal de respeto, amistad, apreciación por su pariente. Verso 10. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la 5ª costilla, y se derramaron las entrañas por tierra. Aquí este hombre hizo ver a su adversario que se le había caído la daga por accidente, pero no, él a propósito la dejó caer para que el otro le hiciera confianza, dice, y le hirió en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra, y así cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después, Joab y su hermano Abisai
fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto al, diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Este Joab era asesino, desobediente. Sabía cómo tomar ventaja en las situaciones. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al el campo hecho sobre él en una vestidura. Así que eso es lo que sucedía en esos tiempos. Pero sabemos pues que quizás tú te haces la pregunta, ¿por qué es que la Biblia es tan gráfica y nos muestra que a este hombre se les salieron las entrañas? ¿Qué retrato tan horrible nos presenta la Sagrada Biblia aquí? Esto nos da a entender que la Biblia es honesta. La Biblia es honesta aún acerca de sus propios héroes. Estamos entendiendo que la Biblia es clara y quiere que entendamos todo lo que sucedió en el pasado, no importa que sea algo a contra de sus propios héroes. La Biblia es honesta. Aquí vemos un hombre que tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios, el rey David, y Joab es general de su ejército, pero aún de esta forma vemos que la Biblia nos presenta cosas que nos dan ganas de vomitar. En segundo lugar, veamos el segundo punto. La Biblia quiere que entiendas y te sientas incómodo por las acciones que hicieron los hijos de Dios en el pasado, por la forma negativa y sucia que se comportaron sus. Por ejemplo, una persona que siente celos se siente con ganas de vomitarse porque un primo mata a otro primo, un medio hermano mata a su medio hermano. Así que esto es horrible, nos debe hacer sentir incómodos. Como hijos de Dios no debemos de practicar tales cosas. Queremos que la gente acepte al Señor Jesucristo y que en nuestros días es la única forma que la gente vamos a estar de acuerdo unos con otros, cuando debemos de sentirnos incómodos cuando leemos ciertas cosas de la Sagrada Biblia, para que nosotros nunca permitamos vivir ese estilo de vida. Por ejemplo, cuando vemos división, ¿qué hacemos? Pablo escribió a los Corintios y les dijo que escribirles como palabras espirituales, pero ustedes no son espirituales, son carnales, porque hay entre ustedes envidias, disensiones. Uno dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Eso es una actividad y creencia carnal. Eso nos debe hacer sentir incómodos como hijos de Dios, porque la Biblia es honesta acerca de los errores que cometieron los hijos de Dios en el pasado. Nosotros en nuestros días tenemos que separarnos de ese tipo de vida. El verso 13. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir Seba, hijo de Bicri, para ir tras Seba, el hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Tarmac y todo Berim, y se juntaron y le siguieron también, ¿verdad? Así que, y vinieron y sitiaron a Abel-Teret, Maca, y pusieron baluarte contra las ciudades. Así que Siba rebelde pasó del sur hasta el norte. Ahora, si tú has ido a Israel y has visto todos estos diferentes pueblitos, reconoces de dónde está Den, y te mostramos aquella ciudad que está al norte. 4 millas al occidente está Hem, en donde se encuentran ahorita estos individuos, que si vinieron y sitiaron en Abel-Beret, Maca, y pusieron baluarte contra las ciudades, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba, se esforzaban para derribar la muralla. Un error. ¿Por qué? Porque si solamente un rebelde se opone y todos los demás lo siguen,
El verso 16 dice, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digas a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, sí, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de esta su sierva, y él respondió, te oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solía decirse, quien preguntare, pregunta en Abel, y así concluían cualquier asunto. En otras palabras, si había desacuerdos, tenían esa buena costumbre de que venían a este pueblo y lo que ahí decidían era lo que todos aceptaban. Por eso que ella le dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruirás tú la heredad de Jehová? Y Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a este solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Bienvenido a la iglesia. Imagínate las cosas que estás oyendo en la iglesia. Tú dirás, yo no vine para oír estas cosas. La mujer y todas las personas que tenían sabiduría y entendimiento se dieron cuenta que la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió a el rey a Jerusalén. Entonces, con todo que vemos que la Escritura nos está hablando de estas actividades tan brutales, tan inhumanas, pero hay veces que es necesario que los generales tenían que actuar de esta manera. Esta mujer pensó, esta es mi oportunidad de ayudar a que la ciudad de Jerusalén no sufra más destrucción. Así que ella pensó, busquemos al hombre que ha causado todas estas incomodidades y a él debemos de cortarle la cabeza, y así lo trataron de una forma radical, brutal. Si hay pecado en tu vida, eso es lo que tienes que hacer. Si encuentras que hay pecado en tu vida, tienes que tratar el pecado de una forma brusca, cortarlo, porque Jesús dijo, es mejor que continúes en tu vida con un ojo y con dos ojos seas echado al fuego del infierno. Esas fueron las palabras de Jesús. Por eso es que yo no creo que Jesús estaba diciendo que literalmente tienes que sacarte un ojo, pero lo que sí dio a entender Jesús fue, si encuentras pecado en tu vida, córtalo en una forma brusca y sepáralo de tu vida, de tu cuerpo. Es lo que hizo esta mujer. Cuando la cabeza rodó frente a ellos, todo quedó en paz. Verso 23, y así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y venía hijo de Benaía, hijo de Joaída, sobre los cereteos y peleteos. Adoram quedó sobre los tributos de Josafat, el hijo de Aliú era el cronista, Seba era el escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Ira Jairo fue también sacerdote de David. Es el verso 25. Esta es una sección larga. Los problemas que surgieron en la vida del rey David, ¿cuál fue la razón? Por eso es que la Escritura nos explica, como el profeta Natán le dijo al rey David en su cara, que esos problemas se desarrollarían en su vida y la espada estaría siempre causándole dolor, incomodidad al rey David, porque hizo decisiones equivocadas, no cortó el pecado en forma literal. Por eso es que la Biblia nos habla y nos explica en detalles que tenemos que ser honesta, porque nos habla de cosas que nos deben causar incomodidad con deseos de vomitarnos. El rey David sembró semillas amargas, cometió adulterio, asesinó,
La Biblia nos dice en la carta a los Galatas, no se equivoquen porque lo que siembres, eso también cosecharás. Si siembras amargura, vas a cosechar amargura. Si siembras para la carne, cosecharás desde la carne. Pero si siembras espiritual, cosecharás resultados espirituales. Esto es verdad en la vida de todo el creyente. Y la ley enseñaba y decía, y yo te aseguro que tú cosechas más de lo que siembras. Siembras una semilla y no resulta una sola semilla. De una semilla recoges muchos más granos que un grano que sembraste. Si siembras 1 litro de semillas, vas a cosechar costales de semillas. Esa es la verdad de la ley del agricultor. Pero la ley de la cosecha se aplica también en la vida espiritual. Porque si tú haces el bien, el profeta Oseas dijo acerca de Israel, muchos siembran y van a cosechar, y vas a cosechar más de lo que siembra, ya sea bueno o malo. Este estudio de hoy nos está diciendo que siembres para que cosechas. Siembra semillas buenas, que en un terreno bien preparado, un terreno bien cultivado, vas a sembrar buena semilla, vas a cosechar buenas cosechas. Pero si tú sientes que tienes problemas carnales y lo dejas que crezcan, tienes que comprender, tienes que preocuparte y estar bien preocupado con lo que siembras, porque que ni aún vas a tener tiempo de cosechar todos los bienes que Dios te va a traer, porque tú has decidido sembrar espiritualmente y espiritualmente vas a cosechar abundantemente. Extiende tu vida de oración, extiende tu vida de estudio bíblico y verás los resultados. Dios te va a proveer mucho más de lo que tú siembres. Dios te va a multiplicar lo que vas a sembrar. Siempre, siempre.
Todo esto lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén.